tema político es el tema que abordaremos hoy en Diálogo de Impacto y tenemos como invitado aquí en estudio al el general retirado de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez. Vean ustedes, el 18 de agosto del 2023, Romeo Vázquez Velázquez convoca a los reservistas para que se unan a lo que era el BOC, el Bloque de Oposición Ciudadana. Esto fue lo que sucedió. Luego, ante el fracaso y los pleitos en el BOC, el 24 de junio del 2024, crea el Ejército Ciudadano de Paz para defender la democracia de Libre. Esto previo a lo que era el Foro de Sao Paulo y la celebración del 28 de junio, donde Libre conmemoraba pues, el golpe al poder ejecutivo. Pero toda acción tiene una reacción. Pues justamente el Ministerio Público le avisa que hay líneas de investigación en contra de Romeo Vázquez Velázquez. Esto por supuesto manejo de fondos dentro de Ondutec. El 26 de octubre de este año él presenta ante el Ministerio Público y ante las autoridades de derechos humanos una denuncia por persecución política. Ha sido muy controversial. ¿Por qué Romeo Vázquez Velázquez asegura que le quite el sueño a Mel Zelaya? Que si recordemos, cuando Mel Zelaya fue presidente de la República, Romeo Vázquez Velázquez era el jefe de las Fuerzas Armadas en ese entonces y la acompañó hasta lo que sucedió el 28 de junio. ¿Realmente quién le tiene miedo a quién? Eso lo abordaremos aquí, justamente, en Diálogo de Impacto, pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. La esposa del expresidente Juan Orlando Hernández y actual precandidata presidencial del Partido Nacional menciona que pedirá al gobierno de Estados Unidos la información de los dirigentes políticos vinculados al narcotráfico, así como la denuncia de un ataque político contra su cónyuge desde sectores ligados a Libertad y Refundación. Y yo lo he dicho, se trata de una justicia selectiva, porque en el caso de mi esposo había un interés de negociarlo y hay pláticas ahí en un video donde lo dijo un dirigente de Libre, Gilberto Ríos, y luego en otro video lo dijeron otros funcionarios del gobierno de Libre, donde reconocieron que habían negociado a mi esposo porque lo querían desterrar, porque como los narcotraficantes no lo pudieron asesinar físicamente, buscaron asesinarlo en su carácter político, buscaron desterrarlo, y ha sido muy duro para nosotros como familia ver cómo todas estas mentiras han sido creíbles cuando estos narcotraficantes tenían todos un interés de mentir. Y aquí hay un tema político muy fuerte de persecución, del uso del sistema judicial como una arma política en contra de un adversario que en este caso es mi esposo. Estas acciones son consideradas como bochornosas por parte de dirigentes de Libertad y Refundación. Y por el contrario, Ana García debería dar nombres de las personas vinculadas con su esposo y llegar a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos. En el caso de Ana, yo me compadezco de ella, ¿verdad? Es un papel terrible el que le va a tocar vivir el resto de su vida, a menos que hablara todo lo que sabe y denunciara, ¿verdad?, todos los cómplices del narcotráfico que ella conoció en su familia, en su casa, ¿no? Y que pues reivindicara, incluso hasta llegan a tal nivel de perversidad que hasta meten a las hijas ahora también en política, ¿no? Y es una cosa que a uno le da hasta pena opinar porque pareciera que no se dan cuenta de la imagen que tienen. Y bueno, lo que yo dije en determinado momento fue que los norteamericanos tuvieron que dejar pasar la democracia. Eso fue lo que yo dije, no, lo que no permitieron en dos ocasiones anteriores, precisamente con Juan Orlando Hernández, ¿no? O sea, todo el descaro también de la familia Hernández de presentarse públicamente, ¿verdad? No solo bochornoso, sino, bueno, propio de personas pues, de esa calaña. Ambos sectores coinciden en el punto que el gobierno de Estados Unidos debe dar mayor apertura a la investigación de las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, sobre todo los involucrados en la actividad política. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euceda. Está aquí con nosotros el general Romeo Vázquez Velázquez. Y es que en Honduras todo el mundo se declara perseguido político. Pero realmente, ¿cuál es ese límite? Y enfrentar la justicia, porque no solamente es el hecho
de declararse perseguido político, ¿verdad? Sino afrontar la justicia, porque hay mucha división y tenemos que reconocerlo. Desde el 2009, general, y usted sabe, la familia hondureña se dividió políticamente. Y todavía esto persiste, ¿o no? Gracias por estar aquí con nosotros. Eima, es para mí un gran placer saludarla. Gracias por invitarme a su programa. Ya días no la miraba, pero sí me alegra verla. No, hay que decir la verdad, general. No me quería levantar temprano. Bueno, es que yo vivo en la zona sur y ahora es un caos. Zona cero. Es un caos ahora para llegar aquí a su programa tuve que irme a las 5 de la mañana, porque se arman unas colas, porque han construido muchas colonias y no hay vías de acceso apropiadas. O sea, que es un crecimiento en la capital, pero en desorden se puede decir. Pero aquí estamos. Hay que levantarse más temprano, pero aquí estamos para poder dialogar con usted y contestar sus interrogantes, y lo mismo orientar al pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño merece ser orientado y merece decir la verdad también. ¿Usted se siente perseguido político, general? La duda es la mala. Porque a mí me han venido persiguiendo esto desde hace 15 años. Los ataques han sido fuertes de esta gente de izquierda, la izquierda radical, estos que pueden ser muy mentirosos e hipócritas, porque ellos mienten y mienten y mienten. Y son tan cobardes que no solamente se han metido conmigo, sino que se han metido con mi familia, con mis hijos, a mi hija. Ya hacen un bullying, pero terrible, porque ellos no tienen escrúpulos. Ese es el comportamiento de esta gente de izquierda que ha llegado al poder, que llegaron al poder delinquiendo. Y como llegaron al poder delinquiendo, que como dije, quien las usa se las imagina. Como ellos llegaron asesinando personas, llegaron quemando buses, llegaron quemando edificios, hasta la embajada americana, llegaron quemando el Marriott, llegaron saqueando negocios, así llegaron al poder. Y como ellos han llegado al poder delinquiendo, creen que todo el mundo es delincuente. No todo el mundo es delincuente. También tenemos personas que siempre hemos estado dentro de la ley. Y yo me siento orgulloso de haber servido a mi patria, y lo he demostrado. Lo demostré en el 2009, cuando yo preferí defender a mi país, respetando la Constitución y las leyes, respetando al pueblo hondureño, en vez de plegarme a una ambición política de líderes sin escrúpulos que nos quieren llevar a una dictadura, con dinero proveniente del narcotráfico. Pero para Mel usted es un traidor. ¿Traidor por qué? Porque ¿por qué? Por defender mi patria. Si el de que soy traidor, ¿por qué? Porque él está violando la ley. ¿Quién es el traidor? Traicionó la patria. Y en mi formación, un soldado no puede traicionar su patria. Uno no le debe pleitesía a ningún líder. Le debe pleitesía a la patria, a la Constitución de la República. Y cuando un líder está violando la ley porque nadie puede estar por encima de la Constitución y las leyes. Y eso es lo que sucedió en el 2009. Yo no podía acompañarlo en una aventura de un proyecto, de una patria que no era para todos, sino que para ellos nada más, como lo estamos viendo ahorita con el familión en este momento. Llegaron al poder, ¿para qué? Era para cambiar Honduras, era para refundar Honduras, era para refundir a Honduras, es lo que están haciendo. Mentirosos, con hipocresía, han engañado al pueblo, se presentaron como los embajadores de los pobres, y miren en los hospitales ahorita, miren, no tienen escrúpulos. Imaginen que es la gente sufriendo porque no hay medicina y no hay nada en los hospitales en este momento, ni tan siquiera algodón. Y ellos no han podido ejecutar 838 millones de lempiras, y todavía le quitaron a ese presupuesto de compra de medicina 429 millones. Eso es lo que dice la ASJ, que hizo una investigación. Eso es querer al pueblo, es odiar al pueblo pobre. Eso es no tener conciencia ni corazón de que ellos llegaron engañando al pueblo. Pues eso es lo que evitamos en el 2009. Y ahora todavía se quieren quedar en el poder, quieren establecer una dinastía estilo Nicaragua o estilo Venezuela. Entonces, libre para usted, se quiere quedar en el poder. Y la duda también es la mala. Si usted lo ve, mire, ellos están manipulando la pobreza. Ahí la miseria de nuestro pueblo la están manipulando. Ahí andan con la bola solidaria, que es una obligación de dársela a la gente pobre y darles ayuda a la gente pobre, porque es seguridad de piso, se llama eso, para la gente pobre. Pero al mismo tiempo tienen que crear las condiciones de trabajo
a la gente, pero no están generando trabajo, más bien están haciendo que la inversión se vaya. Entonces manipulan a la gente para que les den el apoyo necesario en el momento que van a las elecciones, engañando a nuestro pueblo, al pueblo. ¿Y con dinero de quién? De nuestros impuestos. Lo mismo manipulan a los medios de comunicación, con el pago de grandes cantidades en publicidad. Es manipulación. Están comprando medios de comunicación. Están comprando a la empresa privada que hacen negocio con ellos. Pero eso siempre lo hizo Juan Orlando, lo hizo Pepe, todos los presidentes lo han hecho. Pues le digo, pero esto lo están haciendo... ¿Cuál es la diferencia de esto? Esto lo están haciendo con un concepto diferente, con una estrategia al estilo Venezuela, porque es copiar y pegar. Trajeron la estrategia de Venezuela para acá. Están manipulando la clase política también, y no solo los medios de comunicación. Y lo peor del caso es que manipulan a la empresa privada, que hacen negocio con ellos, manipulan a medios de comunicación, manipulan la pobreza, manipulan las instituciones, y esto lo están haciendo ellos. Y es lo que hemos visto, están manipulando el poder militar también, el Consejo Nacional Electoral, todo lo manipulan. Y esto es una suma de tácticas que hacen una gran estrategia. Y esa manipulación prácticamente es la compra que hacen, pero miren, en Nicaragua hicieron lo mismito. Pero ¿qué sucede con esta gente que los apoya para mantenerse en el poder? Que al final le dan la patada, al final los persiguen, al final cierran medios de comunicación, al final corren inversionistas. Yo, por ejemplo, en Nicaragua, yo tengo amigos que han salido corriendo de ahí porque apoyaron al régimen, porque se presentaron como apoyadores de que ellos iban a proteger la empresa privada, y después los empezaron a perseguir, a decirle esto va a ser de nosotros, del Estado, porque la estrategia del socialismo es la concentración de poder en manos de unos pocos y la concentración económica en manos del gobierno. Esa es la política de Libres, de la política de la izquierda, y eso es lo que está sucediendo en Honduras. Pero ahora bien, ¿quién se quiere quedar en Libre? ¿Xiomara, Mel? Es que esto es un familión. Recuerde que cualquiera de ellos, lo mismo que sucedió allá en Cuba. En Cuba fueron trasladando de familia en familia en familia, y amigos, los más cercanos, fueron trasladando el poder. Eso es lo que sucede. Miren Nicaragua lo que está sucediendo, trasladando también en la responsabilidad cogobernar entre la esposa y el esposo. Y lo mismo quieren hacer acá, no ven muy cercanos usted a los familiares que están en la presidencia. Eso es lo mismo, están buscando la misma estrategia, porque los asesores que tienen no son asesores de países exitosos como países nórdicos, como Japón, o como Corea del Sur, o como Singapur. Los asesores que tienen son de Venezuela y de Cuba. Hay mucho asesor venezolano y cubano aquí en Honduras. Sí, tienen como 100 asesores que los tienen aquí pagados con nuestros impuestos. ¿100 asesores? Sí, esa es la información que tenemos, que tienen como 100 asesores pagados con nuestros impuestos. Y uno de ellos es Correa, que lo están asesorando para hacer lo que tengan que hacer, dicen ellos, para quedarse en el poder. Porque ellos se presentan como los salvadores de Honduras, pero la verdad que somos destructores. Imagínense que esta gente en cada discurso es no olvidar de que somos resistencia, pero resistencia ¿qué? Resistencia es ser honestos, porque la corrupción se ha incrementado, han salido con las uñas más largas todavía. ¿Hay mucha corrupción en Salvador? Demasiada corrupción. Y no solamente la corrupción en uno de los poderes, sino que en los 3 poderes del Estado. Una corrupción terrible. Aquí está esto que no hay por dónde pasar en este momento. O sea que ellos hablaron de combatir la corrupción, pero salieron con las uñas más largas. O sea que el cambio que han hecho es cambiar de manos. Que antes decían ellos que están robando los de derecha. Y robar con la derecha es lo mismo que robar con la izquierda. Y estos han salido con las uñas más largas todavía. Entonces, eso es lo que no les gusta que uno les diga, que les diga la verdad. Y ¿Usted le quita el sueño a Mel Zelaya, general? ¿Cómo? ¿Usted le quita el sueño a Mel Zelaya? Yo no diría eso, yo no sé, si él tiene su proyecto, yo lo que busco es decirle la verdad como un buen hondureño, porque alguien tiene que levantarse y expresar la verdad a propios y extraños y tratar de levantar a ese pueblo, porque el que tiene la obligación de defender su país es el pueblo. Todos los hondureños tenemos la obligación y no ser indiferentes, porque así como decía, mi suegro me encantaba, que mi suegro me decía a mí en Olancho cuando yo fui a trabajar con él, que teníamos que defender lo que tenía allá, lo que él tenía, porque yo iba a formar parte del patrimonio también
de él porque trabajábamos juntos. Y me decía, mire, Romeo Vázquez, era capitán yo. Le dije, mire, capitán, le voy a dar una enseñanza. Quien no defiende lo que tiene, no merece tener. Entonces, si los hondureños no defendemos lo que Dios nos dio, que es nuestro país, no merecemos tener. Entonces tenemos que defenderlo todo. Entonces la obligación de los líderes debe ser levantar la moral del pueblo hondureño, porque este país es de todos y no de un grupito como en este caso el Familión. Entonces, por eso es que nosotros hemos organizado esta plataforma de lucha que se llama Ejército Ciudadano de Paz. Y aquí yo no le vengo a hablar como un político. ¿Ha funcionado el Ejército Ciudadano de Paz? Muy bien está funcionando, muy bien. ¿Cuántos militantes tienen ustedes más o menos? Nosotros tenemos bastantes militantes, solo en la página tenemos ya en menos de 3 meses ya tenemos como 25,000 personas que se han inscrito. Pero lo importante no es eso, lo importante es la convocatoria. Usted creo que lo vio por los medios de comunicación cuando convocamos a una marcha que aún con la lluvia en contra del Foro de Sao Paulo la gente fue a marchar con sombrilla, pero ahí andaban marchando y andaban de todos los sectores, porque nosotros no discriminamos a nadie. Cuando hicimos la marcha de las antorchas aquí en Tegucigalpa, también la gente se movilizó porque la gente quiere manifestarse y quiere expresar sus sentimientos. Lo mismo en San Pedro Sula, lo mismo en Copán, o sea que hemos hecho muchas marchas porque nosotros tenemos que movilizar la voluntad popular, porque si nosotros estamos expresando ante propios y extraños que no queremos que nos lleven a una dictadura y que también queremos que hayan cambios positivos en el país, que es lo que queremos, poner orden en Honduras, que es lo que promovemos a través del Ejército Ciudadano, y estamos en contra de los narcopolíticos, en contra de los narcopartidos, estamos en contra del narcogobierno, porque tenemos un narcogobierno que llegó con dinero al narco a las posiciones de liderazgo del país. Entonces nosotros estamos contra todos ellos, estamos contra todas aquellas amenazas que afectan a los ciudadanos y estamos promoviendo que se ponga orden para generar un cambio positivo en Honduras. Entonces, sí estamos movilizando, eso es lo más importante, la movilización de la gente. Y al mismo tiempo queremos rescatar las instituciones que tienen la obligación de velar por la soberanía, porque la soberanía la representa el pueblo, como el caso de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es una institución que tiene como misión defender la soberanía e integridad territorial. Y la soberanía, y parte de la soberanía es el pueblo, quien representa la soberanía es el pueblo. Sí. Ahora bien, ya en el tema meramente usted hablaba de que el Libre pues controla a diferentes sectores de la sociedad, pero hay un punto que a mí me llama poderosamente la atención. Las críticas que usted ha hecho a los últimos 2 jefes de las Fuerzas Armadas. Incluso ellos han vertido opiniones políticas, podemos decir, respondiéndole a usted. ¿Usted cree que se ha extralimitado y por qué las Fuerzas Armadas ahora opinan sobre temas políticos? Sí, fíjese que... ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es las nuevas Fuerzas Armadas o es las políticas del gobierno? Es que existen 2 partes. Una es el político que siempre anda queriéndose meter en cualquier lado porque quiere control, dominio. Y sobre todo los que tienen pensamientos dictatoriales que saben que necesitan el poder militar para poderse quedar en el poder o mantenerse en el poder. Y eso sucedió en todas partes del mundo. O sea, quien se quiere quedar en el poder tiene que tener las Fuerzas Armadas. Exactamente, y no se puede quedar en el poder. Miren lo que sucede en Nicaragua, lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en Cuba. Justamente en Nicaragua le están ampliando el mandato al jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces existe también otro punto, pues, le digo por experiencia. ¿Va? El otro punto es el factor militar, que es un poder, ¿verdad? Poder militar. El poder militar, si no se da a respetar, lo penetran. Y sobre todo si hay ambiciones personales. ¿Va? Entonces, yo lo que le he dicho y se lo sigo diciendo porque hay muchas personas que no lo dicen, lo sienten pero no lo dicen. Yo sí lo digo porque realmente hay que defender a las Fuerzas Armadas y hay que defender a Honduras porque las Fuerzas Armadas es un bastión importante para el mantenimiento de la democracia, de la libertad en Honduras y para la existencia del Estado de Derecho también. Entonces, yo lo digo, estos líderes
que han existido y aunque se enojen y no les guste, no pueden estar utilizando a las Fuerzas Armadas, que es una institución noble que merece respeto, como plataforma para sus ambiciones personales. Porque mientras yo no sepa lo contrario, ellos lo que están haciendo cuando dan discursos políticos es utilizando a las Fuerzas Armadas para sus propias ambiciones personales. Ya lo vio con el anterior, ahí lo tienen en una función pública. Pero usted estuvo en Hondutel también, cuando salió de las Fuerzas Armadas. Pero aquel fue otro momento, ya era otro gobierno, ya había salido yo y no era el mismo gobierno ni la misma, sino que ya había cambiado de gobierno. Era un cambio de gobierno, no era el mismo gobierno. ¿Verdad? Ya yo salí de las Fuerzas Armadas y era un cambio de gobierno. ¿Verdad? Y había una coyuntura especial en ese momento que era diferente, completamente diferente a la que existe ahora. Porque yo no me plegué a ningún partido en ese momento, sino que me plegué a lo que decía la Constitución. Esa es la cosa, completamente diferente. Pero vamos a ver, en estos casos yo no anduve dando un discurso a favor de Pepe Lobo para que me pusieran una posición, o diciendo aquí que Pepe Lobo es el mejor. No, yo no anduve haciendo eso. Y ni tampoco me presté para dar un discurso como lo que han dado ellos, discursos netamente políticos. Lo que nosotros no podemos concebir y que lo piensan muchos, aunque no lo dicen, es que un militar utilice las Fuerzas Armadas para aspectos e intereses personales y sobre todo apoyando a un gobierno que es un gobierno destructor, que está destruyendo la democracia, un gobierno que ha sido financiado por el narcotráfico, por los enemigos permanentes de la democracia y de enemigos de Honduras, que ha sido financiado también por la izquierda internacional y que ellos hablan de soberanía, pero al final se han plegado y están vendidos, prácticamente han vendido la libertad a la izquierda internacional. Ese es el punto. Entonces, en estos casos, un militar lo que debe hacer es simplemente dedicarse a sus tareas constitucionales. Y cuando va a dar un discurso, debe ser enmarcado dentro de sus tareas constitucionales. Por ejemplo, le voy a poner, a mí me criticaban mucho antes de que sucediera lo del 28 de junio del 2009. ¿Y qué es lo que decía? Porque mis asesores me le decían, y yo le hacía caso a mis asesores, no digas nada relacionado con política, solo decir que la Fuerzas Armadas es respetuosa de la ley. Y yo no me salía de ese estribillo. Cada vez que me hacían una entrevista decía, la Fuerzas Armadas es respetuosa de la ley. Nada más. Eso es lo que yo hacía entonces. Pero cuando ya uno ve a un militar hablando de temas netamente políticos y defendiendo lo indefendible, entonces creo que nosotros consideramos, yo considero y en el Ejército Ciudadano consideramos que se está plegando a un proyecto político fuera de una patria para todos. Y eso no puede suceder. Es cierto, hay que considerar de que un jefe militar tiene que ser respetuoso con el presidente de la República dentro del marco de la ley. Y también el presidente debe estar convencido de que no puede involucrar a un militar en sus cosas políticas por el hecho de que se lo lleva de encuentro y se lleva de encuentro a una institución. Mandar a un militar a que se vaya a abrazar allá a Venezuela con una persona que está siendo denunciada por narcotráfico, eso es lo más ingrato y lo más malo que puede existir en un profesional militar. Y uno no puede caer en esas trampas. Y uno tiene que tener el carácter suficiente para decir al presidente o a la presidenta, no puedo hacer eso, porque yo represento una institución y me estoy llevando de encuentro a esa institución, una institución que es del pueblo y que merece respeto. Todos los oficiales... ¿No debió haber ido el general? No debió haber ido en ningún momento a abrazarse con un narcotraficante, porque está denunciado a nivel internacional. Y entonces esas son las cosas que uno dice, aunque no les guste. Mire, ellos me han dicho de todo lo que me quieren decir, me han insultado, le han insultado al general Isaías Barahona, porque nosotros tenemos la valentía de decir las cosas que están mal. Y no es porque estamos en contra de la institución, estamos a favor de la institución, porque queremos que no se lleven de encuentro una institución que está formada por soldados que merecen respeto, por oficiales que merecen respeto, por auxiliares que merecen respeto y por el país que merece respeto, porque las Fuerzas Armadas es una Fuerza Armada de Honduras y no es una Fuerza Armada de ningún partido político. Y si hacemos un poco de antecedentes, justamente después de esta crítica, de esta reunión, del que era exministro de Defensa y el actual jefe de las Fuerzas Armadas con
Diosdado Cabello, Cabello, ¿verdad? Sí, Diosdado Cabello. El jefe de la Fuerza Armada de Defensa, el ministro de Defensa de Venezuela, a raíz de este incidente fue ese que se denunció el tratado de extradición. Ese fue el último hecho, no sé qué pasó ahí con la embajada americana, porque también presentaron sus protestas, y si bien es cierto, para muchos es injerencia, pero para otros también es defender el Estado de Derecho. Y esas son las posiciones antagónicas que se tienen, pero que es importante conocer, y parte de eso es nosotros haber invitado aquí al general Romeo Vázquez Velázquez, porque él ha sido muy fuerte y ha sido directo con los dos últimos jefes de las Fuerzas Armadas. Incluso uno le dedicó un discurso completo cuestionándolo por el golpe en el 2009. Pero ahora bien, el rol de Rixi Moncada como ministra de Defensa. Usted pidió la renuncia de Rixi Moncada como ministra de Defensa, pero eso lo vamos a abordar después de pausa. Y si usted se considera, como dijo ella, penca y chabacanes los que critican el gobierno, ¿usted se considera penco, chabacán? Pero eso lo veremos después de pausa. No nos cambie, que ya volvemos. Bueno, continuamos esta entrevista con el general Romeo Vázquez Velázquez. Él ha sido enfático de que él no traicionó a Amel, él defendió la patria y de lo cual él se mantiene orgulloso. Ha creado este ejército de ciudadanos de la paz para defender al país de un continuismo peligro. Dice que ha ido creciendo, en menos de 3 meses ya tienen más de 25,000 miembros. Usted tiene página web, ¿verdad? Sí, tenemos página donde la gente se inscribe, todos los días inscribe la gente. Exactamente. Entonces, porque ellos, además, ha sostenido que ha respondido a los que él ha dicho lo que no le parece que es correcto de las últimas actuaciones de los dos jefes de las Fuerzas Armadas durante este gobierno, quienes ellos han hecho también fuertes críticas en contra del general Romeo Vázquez. Antes de continuar, ¿por qué pidió la renuncia a Rixi Moncada como ministra de Defensa? Vamos a leer algunos mensajes que nos han escrito a través de nuestra plataforma y también a través del 3182-5600. Tiene de invitado a un héroe nacional y un gran patriota. Cambiará a Honduras. No se equivocó en el 2009 y no lo hará ahora, nos dice este televidente. No les haga caso, mi general, usted va en buen camino, vamos con todo con su partido, nos dice este otro televidente. Gracias por defender mi patria, general, usted actuó correcto, dice otro televidente. A usted, a Narrala, y a Luis Zelaya y a Papi los quieren deshabilitar para tener camino libre, dice este otro televidente. General, ¿cómo me sumo al ejército de paz y a su partido? Pregunta este televidente. Buen día, Enita. Buen día, gracias por tener esa invitada. No se le doblega a nadie, pero para las elecciones generales busque una alianza con Narrala, dice este otro televidente. Buenos días, general. ¿Cómo va a ser cuando vemos cómo avanza el programa de Venezuela en Honduras y estamos en indefensión? Unas Fuerzas Armadas realmente que dan pena, civilones arrastrados, la policía preventiva totalmente entregada a libre, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y todas las instituciones atraídas por libre, dice. Los hondureños estamos siendo llevados al fracaso, nos dice este otro televidente. Buen día, Diálogo de Impacto, lo felicito por su programa. El general Romeo Vázquez habla de corrupción, pero ¿quién lo financia a él? ¿Por qué lo que él tiene ni cuadra con lo que ganó en el ejército? Dice, es millonario usted, general. Bueno, me lo profetizan todos los días, entonces yo doy gracias a Dios porque me lo profetizan. Si me lo profetizan es que... ¿Pero tiene billetico o no tiene billetico? Como decía. Bueno, yo trabajo, tengo un buen trabajo, tenemos una buena empresa, que es una empresa agroindustrial, familiar en Olancho, y al mismo tiempo recibo una buena pensión. De eso no me quejo, tengo una buena pensión. O sea, de que yo lucho por Honduras porque no puedo estar durmiendo en mi casa y comiendo en mi casa sabiendo que el país está en peligro. ¿Para qué me formó mi país? Para defenderlo. Y ese es el propósito. Yo tengo mucha ¿Usted va a morir siendo
siendo militar. un defensor de mi patria, porque ese es el propósito que he tenido en mi vida. Por eso Dios me trajo acá, a esta vida, porque la venida aquí de nosotros es un milagro, pues Sí. estamos con un milagro. Entonces, si Dios nos trajo acá con un propósito, tenemos que luchar con ese propósito, obvio, poniendo a Dios adelante, no podemos cambiar las cosas si no tenemos a Dios, y no podemos hacer nosotros las cosas correctamente si no tenemos a Dios, y yo soy una persona temerosa de Dios. Así Sí. que digan lo que quieran, yo no tengo problema. Sí. Vamos con más mensajes. Sí. Dice, buen día, hoy el diálogo de impacto está aburrido. Yo entiendo el equilibrio que debe tener un medio de comunicación, pero todos sabemos que este personaje que usted tiene de invitado hoy llegará a mentir y a hablar tonterías. No vale el tiempo para invertir en ver su programa hoy. Saludos, Luis Guzmán. Es lo que nos dice Luis Guzmán, que es un asiduo televidente, pero esta es parte del equilibrio, como usted mismo lo dice. Nosotros en BTV no estamos marcados con nadie, damos paso a todas las opiniones y respetamos todas las opiniones. Ahora vamos al tema. ¿Por qué usted le pidió la renuncia a Rexy Moncada y por qué cree que Rexy Moncada no debe ser la ministra de Defensa? Bueno, antes quiero agradecer a todas las personas que dan su apoyo y también decirle a las personas que están defendiendo a los narcotraficantes que no defiendan narcotraficantes, o es que les pagan, o es que son miembros de esos equipos de narcotráfico, porque tenemos un narcogobierno. Ya lo vimos en los narcovideos y eso que nos ha salido todo, porque hay otras organizaciones que los apoyaron también y que los siguen apoyando. Así que no defiendan lo indefendible. Yo les digo a ustedes, si no les gusta, pues simplemente no miren, pero lo que tenemos que decir aquí es la verdad. Bueno, miren, le voy a decir algo. La ministra de Defensa, que no tiene un buen récord, por cierto. Recuerde cuando allá en Choluteca dejó olvidados los dólares que andaban repartiendo, porque no le ajustó la maleta para meterlos y los dejó botados en un hotel allá. Segundo, también no tiene buen récord en la ENE, porque en la ENE ahí hubo un defalco grande ahí, ¿verdad? Y empezaron a mencionar con aquello de Odebrecht, también era un problema serio en la ENE. Y luego también que tiene todo un montón de familia como parte del familión, ganándose un montón de plata, y ellos han hablado de que van a ser que iban a ser justos, que iban a darle justicia al pueblo hondureño. Sin embargo, su familia es la que se lleva más de 1 millón, más de lempiras mensuales en trabajo, ¿verdad? Y ahora está de ministra de Defensa, y la defensa, y como lo decía anteriormente, el poder militar es clave para mantenerse en el poder. La mandan a controlar el poder militar. Está de precandidata presidencial, digamos que es candidata ya. ¿Y qué sucede con ellos? Que está manejando los recursos de la defensa. Los recursos de la defensa, ahí siempre hay sobrantes de sueldos y salarios, que se llama renglón 100. Esos dineros normalmente los maneja la ministra de la Defensa. Esos dineros los maneja a discreción, los devuelve y los quiere devolver, y si no se queda con ellos. Y es candidata presidencial, precandidata presidencial. Luego, que además de eso, le han asignado 10.000 millones de lempiras para compras directas, como ministro de la Defensa, y es candidata presidencial. Y las Fuerzas Armadas tiene la misión de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, y tiene la misión de la custodia, el transporte y demás aspectos de seguridad del proceso. ¿Es un peligro realmente? Claro, si lo que están buscando es quedarse en el poder, manejar desde las Fuerzas Armadas todo. Y por eso es que yo veo con bastante... ¿Pueden las Fuerzas Armadas hacer ganar un presidente? Depende, si está controlada, sí, porque el hecho es controlar el poder militar. El poder militar no se puede involucrar, tiene que mantener neutralidad, y aquí no está manteniendo la neutralidad. Y yo no sé por qué los otros candidatos de los otros partidos no han hecho su observación, pero no hay neutralidad de las Fuerzas Armadas en este caso. Cuando una persona es candidata, por lo tanto no puede estar en la defensa, utilizando los recursos de defensa, que es corrupción, es abuso de poder, y además de eso sabiendo que una institución tiene esta misión delicada y que puede influir dentro del proceso electoral. Con el transporte, la custodia, claro que sí. Usted cambia cajas, sí puede hacerlo en el camino,
o puede ser un montón de cosas en el camino, o pueden llevar ya las cajas llenas. Todas esas cosas se pueden suceder porque ya hay un control total y eso no se puede permitir. No se puede permitir. La Fuerzas Armadas no puede estar parcializada con ningún proyecto político. Y eso es un abuso, pero un abuso grande. Entonces, desde ahí, a la gente que no le gusta lo que yo digo, pero es la verdad. ¿Cómo va a creer que una ministra de Defensa, por primera vez en la historia de Honduras, está de candidata a ser presidente de Honduras, manejando el poder militar? ¿Por qué? Porque yo he visto que se han subordinado, aunque el jefe de Estado Mayor Conjunto no tiene ninguna subordinación operacional a la ministra de la Defensa. Tiene una subordinación administrativa, pero no operacional, porque el operacional es el presidente. Pero como yo lo he visto mucha cuadria ahí, ¿verdad?, en ese sentido. Entonces digo yo, aquí los están subordinando o se están prestando para que esta gente se mantenga en el poder. Es una de las estrategias más, no hagamos de estrategia, es una acción táctica más dentro de la gran estrategia que ellos están estableciendo para mantenerse o quedarse en el poder. ¿Cómo califica usted, por ejemplo, esta respuesta que dio la ministra de Defensa cuando se criticó por podemos decir que ella dice que es que los militares salieron a las calles, que ahora tienen contacto con el pueblo y que eso es lo que molesta, y que llamó a todos aquellos críticos como pencos y chabacanes? Mire, eso no hay que hacerle caso porque las palabras hay que tomarlas de donde vienen, ¿verdad? Hay que tomarlas de donde vienen. Lo que está haciendo ella con eso es desviando la atención. Pero ella se mira como una protectora de las Fuerzas Armadas. Pero está desviando la atención porque ella está dentro de un engranaje mayor de una estrategia de gobierno, de esta gente, de estos comunistas que están en el poder. Está desviando la atención que no hay medicina en los hospitales, que la gente se dedica más a escuchar lo que está diciendo ella ahí en los medios y todo el mundo empieza a hablar de ella y se olvidaron de los grandes problemas. Se olvidan del problema que hay de seguridad, que nosotros seguimos siendo el segundo país más violento de América Latina. Después de Ecuador, porque Ecuador es el que está más violento en este momento. Seguimos siendo el país más violento, de que hay problemas de seguridad que no los han podido resolver y se gastan $1.000 millones de dólares anuales en temas de seguridad y no han podido resolver problemas de seguridad. También desvía la atención de la falta de trabajo, que no hay trabajo. Desvía la atención de lo que es la CEPAL, que nosotros hemos incrementado la pobreza, en este país se ha incrementado, nosotros no, el gobierno ha incrementado la pobreza y ahora estamos dentro de los países el más pobre, inclusive estamos peor que Haití, de América Latina. En estos 3 años se ha incrementado la pobreza, que ha estado gobernando que han estado estos en el poder. Entonces, ¿cuál beneficio han traído a Honduras? Ningún beneficio. Prometieron que iban a mejorar la salud, ya veo, no hay medicina en los hospitales. Prometieron que iban a quitar el peaje, mentiras. Prometieron que iban a mejorar la seguridad, mentiras. Que iban a quitar la tasa de seguridad, mentiras. Siguen manejando la tasa de seguridad más el presupuesto y la seguridad sigue igual. Prometieron que iban a vender los vehículos blindados, mentira. Prometieron de que iban a reducir gastos de gobierno, mentiras. Y prometieron de que iban a manejar bien el presupuesto, mentiras. Y más bien, y el presupuesto, casi el 50% del presupuesto lo están manejando con deuda pública. O sea que a largo plazo este país va a quedar más hundido que a saber quién, ¿verdad? Pero el país lo están hundiendo cada día más y más, porque han sido ineficientes. Imagínense que ahorita, como le decía al inicio, 828 millones no los han ejecutado para comprar medicina. ¿Para qué van a ocupar ese dinero? ¿Será que lo van a ocupar para la campaña política o para qué? Son ingratos, injustos, inhumanos con la gente más pobre. Eso es lo que... Y ellos prometieron de que iban a ayudar a los pobres. Se presentaron con la bandera de lucha de que venían a ayudar a los pobres y los desposeídos. Y tenemos un país que está sumido más en la pobreza. Entonces, ¿qué quiere decir? De que son unos mentirosos. Sí. Tenemos varios mensajes también a través de todas nuestras plataformas digitales. Vamos a dar lectura a los mismos. Dice, ¿por qué está enamorado de él? Mel dijo que para el 14 de febrero le mandaba mensajes de amor, dice. Vamos con el siguiente mensaje. La gente siempre es ocurrente.
Ahí nomás lo debería de enchachar la fiscalía, semejante pícaro, dice. Este solo vive soñando con Mel, dice, pobre, dice. Vamos con el siguiente mensaje. Duque Hauser dice, buenos días, este señor Romeo Vázquez Velázquez nos quiere vender la idea que solo este gobierno hace las cosas mal, que viola la Constitución, etcétera. Pero él durante 12 años se mantuvo en el anonimato, trabajó en el gobierno nacionalista, lo hizo pésimo como gerente de auditorio y luego en el gobierno. Este señor guardó silencio ante las constantes violaciones a nuestra Constitución, dejó y sus compinches, dice. Este es uno de los que desde el principio han querido sabotear el gobierno de doña Xiomara con denuncias muchas veces sin fundamentos. Este señor es un showcero, dice este otro televidente. Dice, otro loco de la política, quienes van a perseguir un enajenado que debe muchas vidas, dice. Ahí dice, si perseguido estuviera tras las rejas, dice. Dice, la niña está triste, dice, ¿te sentís perseguida? No, que muy no sé qué, dice, tranquilo, el día llegará, no volverán, dice. Y no lo pueden alcanzar, falta que se pongan aceite en las rodillas, dice otro televidente. Jaja, este señor no haya que decir, dice, de Honduras, solo te persiguen un día y te mandan al otro lado 15 años y tranquilo, dice. ¿Y quién va a seguir semejante pícaro preso? Debería estar este individuo, nos dice otro televidente, dice. Por eso sueña con ellos, nos dice otro televidente, dice, lo persiguen sus fantasmas y no es para menos, la conciencia también mata, dice. Tarde y temprano van a caer, ladrón de carros, y no cantes gloria porque cada quien le cae la justicia, no cantes gloria, sabes que tu mente sabe lo que hiciste, que tenés un montón de muertos del golpe de Estado, dice este otro televidente. Tanto que dicen que su esposa trabaja en un alto cargo ganando un sueldo que ya quisieran militantes de Libres. Qué bueno que te persigan para emplearte tu familión, dice este otro televidente. Estos son partes, dice, buenos días, Diálogo de Impacto y su invitado el general Romeo. En relación al tema quisiera decir lo siguiente, se está observando cuadros de violencia de parte de partidarios del gobierno de Libre hacia miembros de otros partidos de oposición. Por ejemplo, hay un ministro del gobierno que es de planificación, Ricardo Salvado, que se ha dado una declaración de guerra, haciendo un llamado a las bases de los colectivos de Libre de adueñarse las calles y defender a capa y espada a favor de la mandataria de la República y la actual ministra de Defensa y posiblemente candidata del partido de gobierno, Betsy Moncada. Este responsable funcionario hace un llamado a incitación y confrontación a violencia política contra opositores de otros partidos políticos. La aseveración que expresó la señora ministra de Defensa, que los que la critican son pecos y chabacanes, una expresión despectiva y ofensiva que aviona a la violencia política para ver a los de oposición como enemigos políticos. Es muy preocupante el panorama para este proceso político que se avecina el próximo año 2025. Ojalá primero Dios, no terminemos como Nicaragua y que el actual mandatario hace y dispone con las leyes teniendo poderes superiores y donde prácticamente no existe la oposición, como dijo el expresidente de Uruguay, José Mujica. Hay que cuidar lo que tenemos, la democracia, porque es fácil patear y deshacer. Y vamos a leer este último mensaje. Ya dice, buenos días, este señor Romeo Vázquez Velázquez nos quiere vender una idea que solo este gobierno, no, ese ya lo leímos, son diferentes posiciones y nosotros aquí realmente no se trata de defender posiciones, sino conocer posiciones, porque vivimos en un país de democracia, donde tanto la derecha, la izquierda como el centro tienen iguales derechos. Mire, risa me da, ya se despertaron. Me imagino que alguien llamó a los, ¿cómo se llama? A los que empiezan a llamar a los medios de comunicación. Los call centers. A los call centers. No, los bots se le llaman sí, ahora. Y fíjense de que el otro día estaba viendo con 14 cuentas falsas. Una sola persona tiene 14 cuentas falsas para estar mandando mensajes. Ya despertaron. Yo les voy a decir a esta gente, vergüenza les debía de dar que por una miseria que les pagan es para estar en un call center, estén defendiendo narcotraficantes, estén defendiendo un gobierno que es un gobierno narcotraficante, que llegó con dinero del narcotráfico y llegó para hacerle favores al narcotráfico. Por eso quitaron el tratado de extradición, porque era una exigencia de quienes los promocionaron, de quienes los financiaron para llegar al poder, en una exigencia, y por eso se lo quitaron.
Y mire, vergüenza le debe estar dando. Esa gente tiene las bolsas llenas de plata y estos que están en los call centers apenas les dan, yo creo que ni el salario mínimo. Y están ahí listos para defender. Mire, les aseguro que si esta gente tuviera pruebas contra mí, me estuvieran presos. Si me vienen investigando desde hace muchos años. Soy una de las personas más investigadas que puede haber por este gobierno. ¿Por qué? Porque ellos siempre han buscado cómo desacreditarme, cómo quererme meter preso, cómo amenazas hasta de muerte, pues. Imagínense. ¿Lo que ha amenazado a muerte usted? Amenazas de muerte. Imagínense, y lo peor del caso, que gente que está relacionada con el narcotráfico hay que tenerle cuidado. Hay que tenerle cuidado a la gente relacionada con el narcotráfico. Pero le voy a decir algo, yo soy una persona de fe, que le tengo temor a Dios, pero no les tengo miedo a ellos. Ellos pueden decir lo que quieran, a mí no me van a doblegar así nomás. ¿Usted no le tiene miedo libre? No les tengo miedo, y además de eso, les voy a decir algo, ahí pasan ahí, ¿verdad?, queriendo desacreditar, amenazando, pero miedo no les tengo, porque tan seres humanos son ellos como soy yo también. ¿Verdad? Ellos no son marcianos, ¿por qué les tengo que tener miedo? Lo que pasa es que ellos se acostumbraron a hacer las cosas fuera de ley. Siempre han andado tirando piedras, siempre han andado quemando llantas, siempre han andado incendiando edificios, y como han quedado en la impunidad, ellos sí son verdaderos delincuentes, porque han quedado en la impunidad. Y eso es lo que hay que hacer. En un cambio, los primeros que tienen que ir presos son esa gente, inclusive con los de los call centers, por haber sido cómplices en las actividades ilícitas que han hecho esta gente. Sí. En un cambio, eso es lo que proponemos como Ejército Ciudadano de Paz, que nosotros tenemos que poner orden en este país. Este país no va a salir adelante si nosotros seguimos permitiendo que personas violen la ley. Voy a poner un ejemplo. Mire El Paso, Texas, Estados Unidos, y El Paso, Texas, México. En El Paso, Texas, los Estados Unidos hay orden, hay disciplina, hay prosperidad. En El Paso, Texas, México, ¿qué hay? Un montón de cosas malas, delincuencia, narcotráfico y todo. ¿Por qué? Porque no se respeta la ley, porque no hay orden. Lo mismo aquí en Honduras, no hay orden, y como nadie respeta la ley, estos son resistencia, dice, para irrespetar la ley. No les gusta vivir dentro de la ley, entonces hay que ponerles orden. No podemos seguir permitiendo que esta gente siga haciéndole cosas malas al país, llevándolo de encuentro. Y quien no les gusta, hay que decirlo. Pero en Honduras podemos hacer un cambio, ¿sí? ¿Qué espera usted de las Fuerzas Armadas? Porque en este momento el equilibrio son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas lo que tienen que hacer es cumplir su misión constitucional, simplemente, y salirse del tema político. Yo les recomiendo, y dejen de estarme insultando porque les digo la verdad, pero alguien tiene que decírsela. Las Fuerzas Armadas merecen respeto, vuelvo a insistir. Los soldados merecen respeto. Los auxiliares merecen respeto, los oficiales merecen respeto, y un líder no es el dueño de la institución. Un líder simplemente tiene una función, y la función no es para siempre. Recuerden, por eso les digo a esa gente, mire, el poder no es para siempre, el poder es efímero. Hoy están acá abusando, insultando y diciendo de todo, y por eso es que quieren quedar en el poder para siempre, pero los vamos a sacar. Aquí no es Venezuela, aquí no es Nicaragua, aquí lo vamos a sacar porque con la fuerza ¿Libre del va pueblo, a ganar las próximas elecciones? ¿Qué va a andar ganando? Nosotros tenemos que unir a todo un pueblo por una sola causa, sacar a esta gente del poder, porque ellos te han llevado de encuentro el poder, prometieron muchas cosas y lo que han traído es pobreza y destrucción. Imaginen que en el diciembre se van 7 maquilas más de Honduras. ¿Por qué? Porque Honduras han convertido al país en una región, o mejor dicho, en un país hostil para la inversión. ¿Quiénes? Los que están en el gobierno. Eso no les importa el pueblo. Si les importara el pueblo, estuvieran trayendo inversión de todos lados. ¿Qué inversión directa ha venido a Honduras? No ha venido nada de inversión directa a Honduras, porque no hay condiciones ni de seguridad jurídica, ni de seguridad ciudadana, ni de paz y tranquilidad en el país. Y eso lo que hace es que haya más pobreza, hay más desempleo, y por eso es que está creciendo la pobreza en el país. El tiempo se nos ha agotado, general. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por invitarme a su programa, y sigo diciendo, vamos a luchar por defender Honduras, y es un llamado que hacemos a todos los hondureños. Involúcrese, esta patria es de ustedes, es de todos nosotros. No podemos permitir que un pequeño grupo de ambiciosos nos lleven a una dictadura tipo Venezuela o tipo Cuba. Los venezolanos ahora andan en el mundo llorando porque no defendieron su país. Los hondureños
Tenemos que unirnos y con determinación y valentía defender nuestra patria. Eso es lo que debemos hacer. El próximo año tenemos que unir a todos los sectores de la sociedad y tener la sabiduría suficiente para lograr los consensos que sean apropiados, pero unir las fuerzas democráticas y pedirle a Dios esa sabiduría necesaria y que Él nos oriente cómo podemos hacer para defender nuestro país. Inclusive esos malvados que están ahí apoyando al gobierno, al narcogobierno, esos malvados también son hondureños, que tienen que pagar, se tienen que pagar, tienen que ir presos, tienen que ir presos. Hay que hacer lo que paguen en un momento determinado, los que han incendiado, los que han asesinado personas y los que han hecho estragos, porque ellos son verdaderos delincuentes. Como lo decía en un principio, mire, dice, ellos como son delincuentes creen que los demás también son delincuentes como ellos. Sí. Bueno, muchísimas gracias al general Romeo Vázquez Velázquez por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras, la mejor revista informativa del país. Así que los invito a que continúen con nosotros y yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.